Buenas noches, ¿cómo están? Les saluda Miriam García. Hoy 10 de mayo, una fecha tan especial. Felicitamos a todas las mamás en su día. Agradecemos la presencia de todas las personas que amablemente nos acompañan en esta transmisión de Libros a Fondo, una sección del Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal. Esta noche con un programa especial que hemos preparado para ustedes con mucho gusto, que lo hemos titulado Vivir la Poesía. Para dar inicio a esta presentación, le voy a pedir a Kevin Islas nos comparta el siguiente video. En Lugar Epifanías es un doble asomo a los misterios de la mujer. Por un lado nos hace mirar con catalejo amargo las miserias del mundo, y por el otro el encuentro con lo maravilloso y lo divino. Como sabemos, la poesía, además de ser la expresión literaria de la belleza, de encerrar en sí todas las características de la creación como tal, es un tipo de escritura atemporal que está llena de creatividad. Es un reflejo de nuestros sentimientos, de nuestras emociones más profundas y lo consideramos como un medio de escape inclusive de nuestra realidad. De tal manera que podemos decir que vivimos la poesía al leerla, al disfrutarla. ¿Ustedes no lo creen? Y bueno, pues para adentrarnos a este tema y responder estos otros enigmas que rodean la poesía, me permito saludar y dar la más cordial bienvenida a Lisbeth Padilla. ¿Cómo estás, Lisbeth? Lisbeth, muy buenas noches. Muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes para hablar de para mí lo más vital, la poesía. Muchas gracias por aceptar la invitación en esta fecha, pues tan representativa para todas nosotros. Comentarles a todas las personas que esta noche nos acompañan que nuestra autora invitada es una poeta nacida en Tlalnepantla, Estado de México. Estudió literatura dramática y teatro en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. También fue becaria de FOCAEM del 2000 al 2001 y el 2004 en letras, dentro del programa de creadores con trayectoria. Entre los premios que ha obtenido está el premio de poesía Punto de Partida de 1985 por Romper los Muros y premio Sor Juana Inés de la Cruz Internacional de Literatura con la categoría de cuento 2013 con un libro infantil muy bellísimo que vamos a hablar un poco más adelante que se llama Esralash. El regalo de Federico. Es colaboradora de Anónimos Suburbios, El Hechicero, Revista Universidad de México, Tierra Adentro y Tranvía. Parte de su obra también se encuentra en Poetas de Tierra Adentro del Fondo Editorial Tierra Adentro. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a esta presentación. Aunque ya haya dado lectura a la semblanza de nuestra autora invitada, yo le quiero preguntar, ¿quién es Lisbeth Padilla? Bueno, pues esa pregunta de quién es Lisbeth Padilla tendría que responderse a partir de quiénes he sido. Creo mucho en la evolución espiritual, en la reencarnación, por lo tanto, creo yo que esta Lisbeth Padilla, este ser humano en esta encarnación, tiene que ver con aquellos y aquellas que he sido siglos atrás, ¿ya? Pero entonces Lisbeth Padilla, retomando la estafeta de sus otras reencarnaciones, en esta, desde niña, gustó de la literatura, gustó de la poesía y del teatro. Y entonces, siendo fiel a mi destino, seguí el caminito de las letras, del teatro, de los talleres de poesía y, por supuesto, hoy 10 de mayo, de la maternidad. Con mucho, mucho gusto, di a luz a ese ser humano también hermoso y creativo que es mi hijo Andrés. Ay, muy bien. Liz, ¿cuál ha sido tu trayectoria como poeta, pero también como madre, como profesional? ¿Cómo has combinado todo esto? Es muy difícil porque las letras, la poesía, el arte es muy celoso. Es muy celoso. Así como le digo a mi hijo, cuida el fuego cuando hacemos fogata, porque es muy celoso el fuego. Si lo descuidas, se apaga algo, se enoja. Igual las letras, igual la poesía. Requiere del 100% de nuestra atención, de nuestra sensibilidad, de nuestro tiempo. Por lo tanto, ser madre como artista no fue nada fácil. Para la poesía tienes que encerrarte en ti mismo.
y entonces pues descuidas el exterior. Ser madre escritora, ser madre poeta, sí es difícil, ha sido difícil, pero también ha sido un tema para mi poesía. Tengo un libro para Andrés que se llama Papalote de Luz para Andrés, y en otros poemas él aparece porque es algo muy fuerte, la maternidad. Es un hilo, es un vínculo fortísimo, que yo convivo con mucho placer, pero sí que me costó, y más siendo no madre soltera, pero teniendo un tanto lejos al padre de Andrés, que también fue poeta, Alfredo Giles Díaz. Entonces, Claro. Dentro del mundo editorial, tus publicaciones, ¿ha sido difícil publicar libros en el mundo editorial siendo mujer? He tenido la fortuna de que nunca de verdad he tenido que tocar una puerta y decir, por favor, publíquenme. Ajá. Siempre ha sido a partir de un premio o de una recomendación, como en El ala del tigre, con Vicente Quirarte, o con Eduardo Langañe, cuando me publicó en Tierra de, que de verdad es una bendición. Yo siento que esto, les digo, es destino. Entonces, nada más uno empuja poquito la puerta y todo fluye. Qué maravilla. Dentro de los autores que tú mencionas, ¿habrá alguno en específico que haya marcado esta trayectoria que tú tienes en las letras? ¿Poetas vivos o del pasado? Del pasado, del presente. Bueno, sí, sobre todo fue Jaime Sabines el que me acercó a la nueva poesía, porque yo recuerdo que desde niña había una enciclopedia en mi recámara y los fines de semana yo leía poesía. Entonces, a los 10, 11 años iba yo en la primaria. Ahí me aprendí, los leía tantas veces que me aprendí poemas, sonetos de Miguel de Guevara, de mismo Rubén Darío, de Sor Juana, en fin. Pero ya en la adolescencia, ya con toda la conciencia del mundo, fue Jaime Sabines el que a mí me abrió las posibilidades de usar otro lenguaje que no era, digamos, el clásico o el tradicional, el del siglo XVIII o el siglo XIX. Y bueno, de los ya muertos hace mucho tiempo, un César Vallejo, un Vicente Huidobro, son poetas con una potencia, con un impacto, una innovación, una experimentación que también dejaron un sedimento en mi ser como poeta. Y te puedo hablar de muchos. Rilke, el hermoso Rilke, de veras, creo, bueno, los amigos, yo sé que lo leen y lo releen, pero creo que hay poetas que están un tanto olvidados y que tendríamos que regresar a ellos porque dejaron también una huella dorada en las letras. Claro. Al inicio de la presentación vimos una probadita de una de tus publicaciones. Platícanos un poco de esta edición. Sí, ese libro hermosísimo, cuidado por el hermoso poeta y amigo Félix Suárez, que se llama En Lobar Epifanías, pues reúne 10 de mis libros poéticos. Y también fue un premio de la vida ver reunidos, porque allá hay muchos libros que ya no se consiguen, ver reunida mi obra en ese bello ejemplar. Fue una labor fuerte, pero estoy muy, muy satisfecha con el resultado. Y el nombre, me gustaría hablar del nombre, En Lobar Epifanías. Me costó mucho trabajo llegar a pocas palabras que sintetizaran mi labor de 30 años de escritora. Entonces, creo yo que el ser humano es un iluminado cuando el arte, cuando la inspiración lo toca. Entonces es esa epifanía, ¿no? El momento luminoso y sagrado que del más allá, de los ángeles de Dios, del duende, de la otredad, nos regalan a nosotros. Pero al bajarlo a este plano material, de algún modo ya lo pervertimos, de algún modo ya está salvajizado, no sé, enlobado. Entonces de pronto me llega esa palabra, ese verbo que no existe, ¿verdad? Y entonces es enlobar epifanías, la luz y la oscuridad, ¿no? Lo salvaje, lo crudo, lo oscuro del ser humano y lo divino y luminoso
que también es la poesía, la inspiración. El paso de la poesía a la literatura infantil se dio de un modo necesario. Nunca hubiera yo pensado ser escritora de literatura infantil, admirando a Hans Christian Andersen, a Oscar Wilde, a Selma Lagerlöf, que tiene un libro infantil, mismo Harry Potter, toda esa literatura fantástica me ha llenado. Pero llegó un momento en que dije, voy a escribir un cuento basado en mi hijo, dedicado a mi hijo, con acciones y personajes que le atraigan a mi hijo, porque él era mi primer lectorcito, el primer crítico. Y entonces en 2005 empecé a escribir Sharash. Sharash y el regalo de Federico se conformó primero por capítulos separados. Y entonces las gnomas Trog y Banqua tenían su capítulo y el jorobado Ralph su capítulo. Y entonces me di a la tarea de desmembrar cada capítulo e irlo acomodando en ese hilo conductor. Me costó muchísimo trabajo, pero el resultado fue muy, muy placentero. Y desde 2005 a 2013 estuve trabajándolo y hasta que, bueno, sí vino el premio internacional. Y así es. Y bueno, tenemos otro libro que aquí les voy a mostrar, que lo tengo acá al lado mío, pero lo acá para que lo vean más cerca. Esta es una de las publicaciones también del Fondo Editorial de Lisbeth Padilla. Platícanos un poco de esta edición, por favor. Sí, yo acá también lo tengo junto a mí. Igual, esta Rueca Inmóvil de la Ermitaña, yo leí un libro muy interesante sobre Ur de Caldea, y ahí es donde me remito a esas reencarnaciones. Desde niña, todo lo que era Siria, Egipto, Ur de Caldea, los países antiguos, cómo me impactaba, cómo me llenaba mi imaginación y mi sentir cuando en la escuela, en la primaria y en la secundaria se hablaba de mismo China, de la India. Era como sentirme, como reconocerme. Entonces yo empecé a imbuirme en sobre todo el lenguaje, todo el léxico de aquellos tiempos. Por lo tanto, fue un trabajo fenomenal quitar palabras actuales y colocar palabras de aquellos tiempos. Entonces siento que léxicamente es un libro muy rico. Emocionalmente también es una recuperación como de mi pasado, de otra encarnación muy ancestral, y conectado con mis actuales sentimientos. Entonces fue un trabajo muy interesante del cual también me siento muy, muy orgullosa. La Rueca Inmóvil de la Ermitaña, que empezaron siendo 15 poemitas y terminaron siendo casi 70, porque en muchos años, Miriam, en muchos años estuve también trabajando y retrabajando este poemario. Mis poemarios y mis libros sí tienen son 10, 12, 15 años de trabajo. Nos deja uno reposar, claro, pero sí, lleva tiempo. Seguramente para los amantes de la poesía están ansiosos por escuchar la lectura de Lisbeth Padilla. Nacer es ir tejiendo nuestras alas, bruñir los cuernos para enfrentar las pérdidas, alargar los tentáculos hasta el abecedario del dolor, entrar al sueño para nombrar asombros. Morir es calcar nuestro esqueleto sobre el buitre que fuimos, amurallar el beso, volver piedra a las manos. Resuena el llanto en la catacumba. Las sirvientas azules como insomnes higueras alivian mi estupor. Fue en la muerte donde enjaulé el orgullo, bajo el dintel donde el cuervo se posa. Morir es escanciar nuestro licor de hueso, olvidar las clepsidras, depositar en el féretro la nada. En esta parte del poemario, la reina Shubad ya está muerta, está enterrada, y hace una remembranza de su estar en el mundo y de su paso por la tierra, y filosofa, ¿no? Entonces, mi poesía alude mucho, sobre todo en esta tercera parte del libro, a esa percepción de que no estamos muertos, de que después de esta vida hay más vida.
Más vida. Muy bien. Debido a la naturaleza de la poesía, generalmente se manifiesta de una manera subjetiva. Esta experiencia poética, considero, no puede ser solo pues, de una manera personal, sino hay que sentir esta poesía. ¿Qué experimenta un poeta? ¿Qué has experimentado, Liz, a la hora de escribir o a la hora de leer o inclusive a la hora de escuchar poesía? Platícanos un poco de este momento tan sublime, creo yo, porque tú lo mencionas, que se requiere pues este espacio, este momento a solas para poder crear, para poder escribir. ¿Qué sientes tú en estos momentos? Sí, creo yo que un poeta debe leer mucho, no solo poesía, pero hablando de los grandes poetas que nutrieron mi imaginación, mis sentimientos, mis imágenes, porque creo que hay una alacena de imágenes poéticas que de algún modo se introyectan en uno. Esa lectura de poesía, como nos decía Juan Bañuelos en el taller, yo estuve en el taller de Juan Bañuelos allá en la UNAM en el año de 1982, ese tipo de lecturas son importantísimas. Nos decía, a ver, es que tienen que haber leído el poema del Mío Cid, y nos hizo de pronto una lista, y la Divina Comedia, y la Eneida, y dice, no pueden estar escribiendo poesía si no han leído a los grandes. Claro que te llevas toda una vida nutriéndote, pero entonces esa recepción de los grandes escritores en mí, sí, por supuesto que deja un sedimento y una posibilidades de abrir la alacena y tomar de pronto esas imágenes, pero adentrarlas contigo, ¿no? Con tus vivencias propias. Correcto. En consonancia a la pregunta anterior, la poesía muchas veces no es algo que se manifieste en los oídos o en los ojos. Yo creo que inclusive para muchos la poesía se vive. El título de esta presentación que justamente platicábamos, qué nombre ponerle a esta presentación, hablábamos de vivir la poesía. ¿Qué sería para Lisbeth Padilla vivir la poesía? No es ponerte el traje de poeta, ¿no? Ahorita voy a escribir o ahorita voy a una presentación y me pongo el traje de poeta. Es un cotidiano estar en la poesía. Yo lo explico, trato de explicármelo de modo de que esa alma, ese espíritu, ese ser que nació en este cuerpo de Lisbeth Padilla, en esa familia, en ese Tlalnepantla, en esos jardines, en esos viajes, con esas hermanas, todo eso fue conformando mi ser actual. Pero no es algo postizo, no es un maquillaje, no es un vestuario, no es algo extra que te colocas y te quitas, sino que yo he reflexionado que esa niña, esa adolescente, ¿no? Que todo el periplo de mi vida ha habido una atención a los detalles. Yo creo que el poeta tiene que estar atento a los detalles, el artista, porque yo estudié teatro, entonces el artista en general tiene que estar atento a los detalles, porque es ahí donde está lo magnífico del universo. Entonces, eso es vivir la poesía. Es que lo haces todo el tiempo y no es una pose. Así es tu destino. O sea, yo no lo pedí, lo disfruto, se sufre también, porque al ser yo sí creo, yo sí lo vivo hipersensible, entonces las cosas te duelen más, ¿no? Uh-huh. Y puede estar, es doloroso, ¿no? Eso, y la poesía alivia. La poesía, el arte es sanador, por supuesto, cuando más desesperada, asfixiada, no sabes qué te está aprisionando, tienes la hoja en blanco, sale el poema y quedas en paz. El arte, la poesía me ha dado eso. Tener paz cada vez que termino de escribir un poema. Muy bien. Hablando de poesía, de poetas, y a lo mejor esta pregunta pudiera ser como muy, muy común para ello, pero un poeta nace, se hace, estudia. Como decía yo al principio, no mucha lectura, claro, al nivel. Si estás hablando de un niño que quiere escribir, hay muchas estrategias, bueno, yo les diría que se acerquen a un taller de escritura para niños
Hay muchos escritores que se están dedicando a dar talleres en Zoom, por ejemplo, ahora ya tanto más presenciales, pero sí, tienen que leer mucho. Si son niños, yo les diría, te digo, Oscar Wilde, Hans Christian Andersen, El Señor de los Anillos, a lo mejor para niños de 11, 12 años, leer mucho, porque al leer te haces de lenguaje. Porque se necesita lenguaje, porque es muy placentero que estás en el momento de la inspiración y esta palabra, y te llegan 3 palabras y ya eliges esta, a que no te llega la palabra y pones ya cualquier cosa. Entonces, que lean mucho y que observen mucho, que sean atentos a los fenómenos exteriores, a los sentimientos interiores. Y para la gente mayor que quiere escribir, o jóvenes, adolescentes que quieren escribir, sí, leer a los grandes, a Cervantes, a Shakespeare, a Goethe, experimentar, donde viene el sufrimiento, pero también los hallazgos de felicidad. Eso sería lo que yo podría decir. Bien, dentro del mundo de escritores, de poetas, ¿cómo detectan ustedes un buen trabajo, buenas letras, buena escritura? ¿Cómo pueden decir, esto no sirve o esto no es poesía? ¿Cómo hacen ustedes? Mira, te podría yo decir que hace muchos años, cuando entré al taller de Juan Bañuelos, estaba yo haciendo mis pininos y es una nebulosa. Los compañeros llevan textos, tú llevas textos, pero escuchando al tallerista, al gran poeta que va diciendo, a ver, esto no rima, no debe rimar, si estás haciendo poesía de verso libre, no debe rimar, pero si vas a hacer poesía rimada, entonces tienes que leerte preceptivas literarias, y nos daba, te digo, bibliografía. Entonces yo fui a lo largo de muchos años conformando mi criterio para decir esto es poesía o esto no. Pero te puedo decir algo muy fácil, ¿te conmueve o no te conmueve? Sea mía o ajeno o de alguien muerto o de alguien vivo. ¿Te conmueve un verso? A que nada más oigas el ruido de las palabras, muy bien la técnica, puede estar perfectamente en técnica escrito un texto, ser un poema, pero como dice Octavio Paz, no todos los poemas tienen poesía. Entonces, vemos muchísimos poetas, pero, como dice Octavio Paz, pero pocos poetas. ¿Sí? Pocos poetas en el sentido de que atrapan la poesía. Okay. Estoy revisando los comentarios, tienes bastantes saludos. Y bueno, aprovechando que la gente ahorita ya está comentando, vamos a regalar 3 libros. Vamos a regalar 3 libros hoy por ser 10 de mayo y que seguramente muchas mamás nos están viendo. Vamos a regalar 3 libros a 3 mamás que estén conectadas esta noche en este programa. Y vamos a hacer 3 preguntas, Liz. ¿Quisieras hacer la primera, por favor? Lo que tú quieras preguntar. Mamás, ¿verdad? 3 mamás. Sí. ¿Cuál sería una de las razones por las que tú comprarías un libro de poesía de una desconocida? Buena pregunta. ¿Cuáles son los 3 libros que hemos referido hoy de nuestra autora invitada? 3 libros que ella tiene, publicados por el Fondo Editorial. Seguramente va a mencionar algunos otros más adelante, pero por lo pronto 3 libros. Esa sería la segunda pregunta. ¿Cuál sería la tercera pregunta, Liz? La tercera pregunta sería, cuando te acercas, tomas un libro de poesía, ¿qué tratas de encontrar allí? ¿Qué buscas? ¿Por qué abrir un libro de poesía y no novela o cuento o teatro? Ahí tienen las 3 preguntas. Por favor, escriban en los comentarios antes de que termine esta transmisión. Los vamos a estar contactando para poderles hacer entrega de manera física de estos libros. Hablando un poquito de ti, del lugar donde estás en este momento. ¿Dónde estás en este momento? ¿Estás en una biblioteca? ¿Qué es lo que hace Lisbeth Padilla comúnmente en un día, por ejemplo? Me paro muy temprano, 4:45. Vivo en un pueblo de la montaña de Xochimilco, en San Francisco Tlalnepantla, curiosamente. Y trabajo en Cuernavaca, entonces manejo por la carretera libre
disfrutando, sufriéndola. Ahorita, por ejemplo, están alineados, bueno, no tan alineados, pero veo a Marte y a Venus y la Luna en cuarto creciente, y a veces hay neblina y bajo el vidrio para sentir el frío de la madrugada atravesando el bosque. Y disfruto esa trayectoria que podría ser pesada, pero recordando algo que decía un gran poeta, decía, entre México y Cuernavaca hay muy poca distancia. Entonces, está a la breve distancia de un suspiro, ¿no? Decía este poeta. Entonces, bueno, así lo vivo, no lo sufro, doy clases desde hace 41 años a chiquillos de secundaria, de preparatoria, les doy literatura, apreciación artística. Es decir, todo el tiempo estoy leyendo, compartiéndoles cómo deben de escribir, cómo deben de corregir su escritura, también creativa. Yo siempre hago mucho hincapié en que hagan cuentos, en que hagan biografías, pero con sus textos inventados, guiones, los representen. Y ya cuando regreso a la Ciudad de México, pues ahora sí que veo a mi hijo, a mis gatos, y ver el atardecer. También no me gusta estar, o sea, sí estoy viendo Netflix o así, pero me encanta ver las montañas, las nubes. Yo le digo, Andrés, ven a ver este atardecer porque hay unos impactantes. Entonces, es así sentir mi hijo, al que quiero mucho, para que no se pase una tarde sin que yo, me gusta mucho así percibir el paso del tiempo. Así es. Fíjense que, bueno, no sé ustedes, quienes están escuchando esta noche y que seguramente algunos no han tenido la oportunidad de leer alguna de las publicaciones de Lisbeth Padilla, yo observo, escucho, percibo, siento a una escritora pues muy intensa, a una escritora que disfruta cada momento, a una mujer, a un ser humano que ve un atardecer, que disfruta este viaje, que seguramente dentro de todos los detalles que muchos de nosotros no percibimos. La verdad es que yo estoy muy contenta de haberte invitado, Liz. El maestro Félix Suárez me ha hablado mucho de ti y yo moría de ganas por platicar contigo, por charlar. Yo sé que el tiempo que tenemos es muy corto. Sin duda, todas las personas que esta noche nos han acompañado están disfrutando esta conversación de ver a la mujer, a la maestra, a la profesional, a la poeta, y bueno, más motivante para todos los lectores y lectoras que puedan buscar a Lisbeth Padilla en Fondo Editorial del Estado de México. Esta noche yo quiero hacerte una invitación para que en algún momento en los próximos meses podamos hacer alguna lectura de obra de parte tuya y con algunos otros poetas de manera presencial en nuestras instalaciones del Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal. Ya estamos llevando a cabo algunos eventos y bueno, pues ya te estaré contactando si me lo permites para poder dar lectura a tu obra. Será un gusto recibirte aquí en Toluca. Y bueno, pues vamos cerrando este programa. Muchas gracias, Lisbeth Padilla, por tu presencia esta noche. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Les recordamos que estos títulos que hoy estamos mencionando los pueden consultar en nuestra biblioteca digital del Fondo Editorial del Estado de México, descargarlos desde la comunidad de su casa sin ningún costo, de manera gratuita, de manera legal. También los pueden adquirir de manera física en nuestras librerías Gastálida. También les invitamos a seguir todas las actividades en la página de Facebook de la Secretaría de Cultura, en esta plataforma de Cultura en un clic 3.0. Libros a Fondo es una magnífica recomendación, un gran espacio para poder charlar con las autoras y los autores del Fondo Editorial del Estado de México, así como todos los días en Cultura AMX con Citlali Hinojosa en el espacio CEAPE. No olviden dedicar un momento a la lectura, sigámonos cuidando, ya estamos en semáforo verde, pero hay que seguirnos cuidando. Muchas gracias, Liz. Muy buenas noches. Gracias por invitarme.